que recuerdo mucho es que había un cajón lleno de dinero porque él pues, le iba muy bien en su negocio, pero estaba bajo llave. Y a nosotros nos tenía sin comer. Entonces, esa sensación y esa angustia, pues de hecho, yo no me quería casar. O sea, yo recuerdo claramente que tenía alrededor como de unos 18 años cuando yo dije, yo no me voy a enamorar jamás, porque yo no quiero ser como mi mamá. Se repite, ¿verdad? Todo se repite y lo más frustrante es verte a ti misma repitiendo la vida que juraste no tener. Lo que le dijo fue, mira hija, estamos haciendo esto por ti. Nos estamos separando porque no queremos que tú repitas lo mismo que nosotros y queremos darte un buen ejemplo. Jamás te quedes en una relación de pareja donde no eres feliz Wow. y queremos enseñarte esto. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí muy contentos reunidos en este canal de Psicopositivo, el cual tenemos una invitada que queremos mucho y Gracias. nos viene a compartir sobre un tema, pues, eh, ¿cómo se puede decir? Bastante polémico e importante, creo yo, que lo sepan, que sepan cuál es la construcción y lo que desconstruye la parte del divorcio, ¿no? Ella pues es Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien. Qué Muchas gracias bueno, por invitarme. no, un placer de verdad. Y bueno, queremos argumentar que durante esta entrevista queremos que sea un espacio de confianza, de no prejuicios, de no juzgar, sino más que nada de compartir, retroalimentar y que habrá personas quizás que estén pasando por este proceso y se puedan llevar como un aprendizaje o puedan decir, ah, yo aquí me enganché, ¿no? Y ver qué es lo que pueden Ujú, mejorar, sí, qué no. claro. Eso es lo que tratamos con este video y pues otra vez agradecerte el hecho de que te animes a compartirnos. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, pues queremos iniciar con la pregunta de, no sé, saber o conocer cómo fue el contexto cuando eras niña de tu familia, de tu papá, de tu mamá, tus hermanos, cómo fue todo. Pues de hecho, yo no recuerdo haber vivido un contexto de familia estable, porque para empezar, mi papá biológico era militar. Entonces, eso indica que pues papá no está casi la En mayor tiempo casa. del tiempo en casa. Igual, también nos mudamos mucho. Cuando por fin nos establecimos aquí en esta ciudad, pues yo pues solamente lo veía en ciertos momentos cuando él venía de vacaciones. Entonces realmente la figura estable de papá, mamá, familia no estaba, Ok. ¿verdad? Y en este caso, que fueron mis primeros años de vida, algo muy, muy peculiar que yo recuerdo era que pues él, yo creo que por la misma instrucción que él tenía, su personalidad o el perfil profesional que tenía, pues era una persona distante, ¿no? No era un papá apapachador, De cariñoso, que ¿no? cuando llegaba a Ajá, eso. exacto. Sí, bueno, conmigo no lo subo, entonces, sí había como mucha distancia, ¿no? Con la parte de mi papá, entonces sí faltó esa parte de la figura paterna cercana a mí, cariñosa. Y bueno, unos años después, mis padres se divorcian, mi hermana y yo, pues que somos hijas del mismo padre, quedamos con mi mamá. Luego mi mamá se vuelve a casar con otra persona y con esta otra persona tiene otros dos hijos, ¿sí? Ok. Sin embargo, esta otra persona, era una persona muy violenta. Entonces ya empezamos a vivir casos de agresión. Entonces sí había igual distancia emocional, no había una familia con un contexto cariñoso, amoroso, estable, pero aparte, pues había mucho miedo, vivíamos nosotros con mucho miedo, porque cualquier cosa que a él le molestara y agárrate porque nos daba con todo, ¿no? Y aparte, había mucha inestabilidad en el sentido económico. Esa es una de las características que yo recuerdo más. Ese sentimiento de inseguridad y de inestabilidad constante también, porque como yo era la mayor, yo estaba como más al pendiente de lo que estaba pasando. Yo veía a mi mamá
cómo se estresaba por el hecho de no tener que darles de comer y eso. mm, Y que era una persona que usaba la violencia económica para violentar, y castigarnos solo porque él estaba molesto. Entonces, había algo que recuerdo mucho, es que había un cajón lleno de dinero porque él pues, le iba muy bien en su negocio, pero estaba bajo llave. Y a nosotros nos tenía sin comer. Entonces, esa sensación y esa angustia de ver a mi mamá, ¿y qué voy a darles de comer a mis hijos, no? Perdón que te interrumpa. ¿Qué negocio o qué tipo de negocio tenía él? O sea, ¿a qué se dedicaba Él específico? tenía, él tenía un negocio de carpintería, Mm, cristales y aluminio. ah, ok. Entonces él hacía trabajos de mucho dinero. Entonces cuando él ganaba, o sea, ganaba muy bien y seguido tenía trabajo porque pues en su trabajo es reconocido como un buen trabajador. Entonces sí le iba muy bien en cuestión de trabajo. Pero la violencia que ejercía hacia nosotros, Ajá. también la manejaba de manera económica. Entonces en nosotros creó mucho sentimiento de inseguridad y de inestabilidad en todos nuestros años, ¿no? Eso lleva a que mi mamá tenga que trabajar. Ya Mm, cuando mi mamá tiene que entrar a trabajar porque no había de otra para darnos de comer, pues me deja a mí a cargo de mis hermanos. Entonces yo desde muy chiquita cargo con la responsabilidad, mis hermanos estaban muy chiquititos ujú. y pues me tocó a mí la crianza con ellos y pues qué educación puede dar una niña adolescente a unos niños chiquitos, ¿no? Hice lo que pude, pero pues, ¿qué haces? Seguir el patrón, o sea, seguir el patrón de violencia. ¿Cómo crías? Pues a gritos, a regaños, a Ujú. golpes. Entonces, realmente todo el contexto en el que a mí me tocó crecer fue en un contexto de violencia. Sí, ahorita que te escucho hablar, no me imagino cómo es imaginarse, como dices ahorita, esa cajita que siempre había dinero, o sea, era una caja que él como caja fuerte, Sí, era, que, era un mueble, ajá, era un mueble que tenía varios cajones y ese era un cajón con llave. Entonces él la llave pues la tenía ¿te tocó ver segura. alguna vez que había mucho dinero? Claro, me tocó ver porque incluso lo hacía delante de nosotros, donde abría y veías el montón de billetes y cerrabas y es como para ustedes no hay, Y ¿no? como tu mamá, ¿verdad? O sea, quedas con una persona que es la pareja, que es la que provee. De hecho, a mí en lo personal creo que fue lo que más me afectó, el hecho de decirle, ¿por qué te quedas con una persona así? ¿Por qué permites que nos hagan estas cosas, no? A mí como hija por bastante tiempo cargué con ese dolor hacia mi mamá, ese resentimiento. Lo bueno que ya lo liberé, ya terapéuticamente lo trabajé, pero fue algo que a mí me dolía, o sea, más que los golpes, lo que más me quedó marcado es por qué tu mamá Pero, permitiste que a tus hijos ajá. les hicieran lo que les hicieron. ¿No? Y te quedaste allí, y te quedaste allí, y te quedaste allí. Porque así pasaron 15 años. Fueron 15 años. Sí. Ahorita actualmente tu mamá vive con esa pareja todavía. No, de hecho, se divorciaron, pero se divorciaron, no por cuestión de que mi mamá haya decidido dejarlo. O sea, se divorciaron por otras cuestiones y se casa por tercera vez con un hombre que también es agresivo, que también utiliza una forma diferente de violencia. Pero al final Pero con el violencia, mismo mismo patrón perfil, así y es. todo. Al grado de que ahorita nosotros no podemos tener contacto con mi mamá porque él le tiene prohibido que nos hable. Entonces, Súper feo. ajá, así. Ok, ay, ¿te gustaría compartirnos? Yo porque te conozco, ¿no? Entonces en un momento pues creo que me compartiste de esto. Si no quieres seguirlo, no pasa nada. Pero yo No pasa recuerdo nada. que me habías compartido esto de tu papá, bueno, no de tu papá, es tu padrastro, pues, ¿verdad? Ujú. Pero tenías a tu papá y creo que tu papá no sabía que ustedes vivían, él pensaba que algo así me habías compartido, que todo estaba bien, que sí comían y así, ¿no? Recuerdo que me habías dicho alguna vez que si tu papá hubiera sabido que ustedes vivían de esto, los sacaba y los salvaba de ahí, o a ver Sí, cómo es fue cierto, eso. eso recuerdo que te lo platiqué alguna vez, pero Ujú. recientemente descubrí que la verdad es que mi papá sí supo Ah, y mi mamá impidió que le hiciera algo al respecto.
O Ok. sea, mi mamá protegió A su... a su ese entonces esposo Ajá. para que mi papá no O interviniera. sea, para ella era más fuerte él Esa, que sus hijos y todo. ese es el dolor que yo cargando, no más yo, mis hermanos también, Ujú. de decir, ¿cómo pudiste siempre preferir a tu esposo sobre Sobre tus tus hijos, ¿no? hijos. Recientemente sí supe eso, mira, mi papá nos deja a nosotros, muy bien Mm. acomodados, nosotros, para que nosotros no padeciéramos. Sin embargo, no sé, las decisiones de mi mamá, Ujú. siempre a favor de su esposo, hizo que se perdiera todo El lo que mi dinero, papá, el trabajo. todo lo que mi papá dejó, todo Ajá. se perdió hasta estos momentos. Pero a nosotros, mi papá quería dejarnos con una sensación de seguridad, Mm. lo cual pues no ocurrió. Entonces, cuando mi papá se da cuenta de lo que nos estaba pasando, intenta tener comunicación con nosotros y mi mamá lo impide, al grado de que a nosotros nos dice mentiras de mi papá y a mi papá le dice mentiras diciendo que nosotros no queríamos saber nada de él, etcétera. Total que mi mamá interviene Sí, claro. para que mi papá no pueda hacer nada para ayudarnos. Pero mi papá, recientemente supe que mi papá sí quería sacarnos de allí. ¿Supiste es porque ya hay un vínculo en la actualidad ahorita lo ves y todo? Sí, de hecho es algo que en terapia, por eso recomiendo muchísimo que todos estos temas los trabajen en terapia, no se queden con ellos, porque realmente no te hace nada bien estarlo cargando, Claro. ¿no? Gracias a todo el trabajo de terapia que he hecho, pude sanar las cosas con mi papá porque por las mentiras que a mí me contaron de mi papá, yo corté todo vínculo con él, Mm. ¿no? Sí, no querías verlo, o sea, estabas Sí, sí, molesta, ¿verdad? sí, Porque como, sí. resentida, molesta. Además que yo recuerdo una figura emocionalmente ausente, por lo tanto, Ujú. obviamente yo creo que mi papá no me quiere. Yo Sí, creo que a mi papá no le importo. se hace esta Entonces, película, ¿verdad? En tu sí. cabeza. Entonces, el hecho de a esa figura paterna, a esa figura masculina, yo no le importo ni le intereso. Entonces, hace que yo me bloquee y me cierre totalmente, ¿no? Gracias a la terapia, yo regreso a tener un vínculo con él y a la hora de hablar con él y empezar a hablar con él de las cosas que yo iba descubriendo en terapia, entonces él me fue confirmando las mismas cosas que yo estaba descubriendo. Y entonces empecé a tener un panorama más claro y me di cuenta que mi papá sí me quería, que mi papá sí cuidó de mí, que mi papá a su manera, y eso tuve que también aceptarlo, que fue a Ujú. su manera y no a Claro. la manera como quizás yo me hubiera Sí, gustado, sí, claro. pero él a su manera siempre vio por nosotros. Solo que pues había alguien que Sí, era muy fuerte, que es la mamá, que pues sí, obviamente ella cortó toda relación, toda, así es. lo puso como el malo, el ausente, nos hizo Claro. creer eso, pero él siempre estuvo al pendiente, bueno, Y lo quiso hizo estar al para, pendiente, ¿verdad? y lo hizo para Proteger. proteger a su otra pareja para que Ujú. no interviniera mi papá. Claro. Entonces, y para no quedar mal ella también, porque también mi mamá fue una persona que pues siempre le importó mucho que ante los demás se viera como que todo estaba bien. No, no, que Por eso nos aparentara. prohibía, de hecho yo recuerdo claramente cómo mi mamá me obligaba a callarme lo que pasaba. Mm. Y me decía que yo tenía que quedarme callada, que no tenía que decirle a nadie. ¿No? Entonces, para mí sí fue siempre muy fuerte ese tema de cállate y vamos a fingir que todo está bien ante los demás, Ujú. ¿no? Entonces eso pasó también con mi papá. Ahora mi papá me dice, desde cuando yo supe y cuando yo vi tu negativa de tener un contacto conmigo y que tú no querías tener nada conmigo, entonces ya no pude intervenir, ¿sí? Ok. Sí. Entonces, ahora sí que lo que quería lograr esta otra figura, pues lo logró, ¿no? Y por 15 bastantes años. años, pues no, muchísimos años, porque eso pasó cuando yo tenía alrededor de unos 15, ahorita tengo 45. Entonces hizo como 30 años donde yo duré sin tener contacto con mi papá. Mm. Y actualmente, pues mi contacto con él no es como muy cercano porque no vive aquí, vive lejos, pero tengo la confianza de hablarle cuando yo guste. A veces hablamos y duramos un rato platicando de cosas de nuestras vidas Ujú. y ha sido muy agradable recuperar la relación con mi papá. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Voy a avanzar un poquito. Sí, Que me gustaría saber, pues, con todos estos
conceptos o modelajes que tuviste tú del papá, mamá, matrimonio y en sí, cuál concepto tú desarrollaste de matrimonio? Es decir, ¿qué dijiste? Yo quiero crear o tener un matrimonio donde no viva esto o no creo en el matrimonio. En ese momento tú, o sea, antes de casarte y demás, pues de Ujú. formar una familia, antes, ¿qué fue lo que tú ¿Qué pensabas o pasa? querías? Ajá. Pues de hecho, yo no me quería casar, o sea, yo recuerdo claramente que tenía alrededor como de unos 18 años cuando Ajá. yo dije, yo no me voy a enamorar jamás, Ujú. porque yo no quiero ser como mi mamá. Ah, Sí, ok. en ese momento mi concepto de mi mamá era que a mi mamá la manipulaban por el amor, ¿no? Sí. Como de, yo la victimizaba, como si ella fuera la Ujú. víctima. Entonces yo dije, no, a mí no me va a pasar lo mismo, a mí nadie me va a manipular, a mí nadie me va a... Me hice muy dura, Ah, me ok. hice muy fría y emocionalmente cerré todas mis emociones. Eso fue algo que por muchísimos años me afectó. Entonces yo no tenía en mi cabeza el deseo de casarme, el deseo de tener hijos, el deseo de tener familia, ¿sí? Entonces, finalmente me involucro en relaciones de pareja frías y distantes, que fue lo que yo viví, ¿sí? O Claro, sea, todo se repite, ¿verdad? todo se repite y lo más frustrante es verte a ti misma repitiendo la vida que juraste no tener. Sí. Es lo más difícil cuando tú dices, yo juré que yo no iba a ser igual que mi mamá, o yo juré que no me iba a pasar esto, y aquí estoy. Y lo peor es que, aunque eres consciente de ello, algo dentro de ti te impide ir hacia el lado contrario. Es Y, como que ajá. si quisieras salir de allí y hacer el cambio y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, estás como estancada, como atorada. Entonces, Ujú. en la relación de pareja que finalmente me casé, la verdad, yo no me casé enamorada, no me casé, no fue una relación de pareja linda, amorosa, romántica, como normalmente uno piensa que es, Ujú. porque obviamente me caso con alguien que tiene un patrón afín al mío. Entonces, o sea, sí, todo lo que somos lo atraemos, ¿no? Todo lo que vives se proyecta y lo traes hasta que no logras trabajarlo, ¿no? Si Así no lo es, trabajas, pan, lo vas y lo vas a transmitir a donde sea que te igualito. pares. Y lo Ujú. curioso es que puedes tener diferentes parejas Ujú. y en cada pareja el patrón es el mismo, No. solamente que de diferente manera, ¿no? Ok, sí, sí, te entiendo. Y algo muy curioso me pasaba que si se acercaba a mí una persona que fuera muy amorosa, muy cariñosa, uy, no, 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 no lo toleraba, así como, de, ay, quítate. ¿Por qué? Porque no era el patrón al que yo estaba acostumbrada. Claro, nunca viste eso, o sea, dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hago, no? Exactamente, sí, Yo lo que sé y aprendí es así, quítate. Eso exactamente. es el amor para mí. Además, a mí me hacía sentir segura el poder mantener esa distancia, ¿no? No, que era como tu Entonces, protector de para que no te sí. lastimara nadie. Entonces, si alguien es muy lindo conmigo y yo me llego a enamorar, peligro total. Claro Claro. que no, no, no. O sea, yo no iba a estar con una persona de la que me pudiera enamorar. ¿Por qué? Ok. Porque eso a mí me iba a poner en una situación vulnerable y de peligro y me iba a quitar mis escudos. Ok. Entonces, pues no me permití nunca enamorarme ni me permití amar. Y en el caso de la pareja con la que yo me quedé, él era exactamente igual. A ver, ahí una pregunta que antes de empezar ya de que te casaste, me gustaría primero comenzar con cómo fue, dónde lo conociste, cómo fue ese proceso de que, o sea, finalmente dices, ay, yo puse barreras y todo, Pero me terminé casando. ajá, entonces, ¿cómo fue ese proceso, pues, de ustedes dos, donde lo Sí. conociste, qué te gustó, y finalmente que los dos llegaron a, ¿sabes qué? Vamos a formar una familia, nos vamos a casar. O sea, Ajá. ¿cuál fue ese proceso? ¿Te gustaría Ay, platicarme? fue muy caótico. Lo que pasa es que nosotros realmente nos conocemos desde los 12 años de edad. O Mm. sea, fueron muchísimos años de conocernos. Y desde que nos conocimos siempre fue así como de nos peleamos, nos dejamos de hablar. Y luego nos volvemos a hablar y luego nos peleamos y nos dejamos de hablar. O sea, sí, Ujú. nunca fue de ser novios como tal, Ujú. jamás.
Pasaron alrededor de los, yo creo, Novios, como tal, te refieres, nunca hubo una permanencia así de, sí, pues nunca siempre anduvo, se anduvieron dejando y sí. volviendo. Y no era como de que fuéramos pareja tampoco. Era como, me Mm, gustan. Como cuando estás ah, chiquillo ok, y te ok. gusta la pareja, ¿no? Y, ay, me gustas, algo así. Y ya luego, ay, no, me caes gordo, vete para allá. Mm, Entonces con él pasaba mucho eso, de que de repente, ay, lilingo, lilingo y todo eso, y ya de repente, no, ahorita no te quiero hablar, vete, ¿no? ok. Y Y como él era igual, sí, pues me pues voy. sí, a mí, no, a mí me lastimaba bastante, pero obviamente yo así con mi dureza no, fingía que no, ¿no? Y quizás a él Pero claro, probablemente porque obviamente me revivía lo que yo viví con mi papá, ya. ¿no? La distancia, ¿no? Y ya como a los 16 años fue como que ya decidimos como salir a ver algo. También ya como que la edad, Ajá. ya es otra cosa, Sí, las claro, ya no hormonas estábamos y todo chiquillos eso. también, ya estábamos en Claro, una edad de como de ya tener de novio, ¿no? descubrir el mundo y todo. Sí. Y entonces salimos y de la noche a la mañana no quiero saber nada de ti. Ah, Así como de, bueno. Y entonces así nos distanciamos bastantes años, hasta los 20 y alguillo, como alrededor de los 21, 22. Y entonces como de que volvimos a salir, lo único que yo recuerdo es que ya a esa edad yo tenía claro lo que no quería. O sea, ya era mm, todavía más dura, yo era todavía, o sea, todo lo que viví también con él, porque me ujú. lastimó bastante, ¿Te también, lastimaban estas formas de que se alejaba, que te dejaba? O sea, no, mi familia era lo claro, que viví. claro. Fíjate, Mm, cuando yo decido hacerme fría, dura e insensible, fue alrededor de los 18 años. ujú, Para eso ya me había pasado esto de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de permitirte sentir algo por alguien y sí, que ese alguien te trate de esa manera, sí, duele bastante. Entonces yo no quiero más dolor, yo ya no quiero sufrir. claro. ¿Y cuál es la manera en que ya no sufras? Pues ya no quiero sentir. Entonces en mí se desarrollaron bloqueos muy eficientes en su momento de decir, Sí. "Pah", me desconecto y no siento nada. Lo malo es que no sentía ni lo bueno Ni lo ni lo malo. malo, no, porque no te permitías Sí, de eso ninguna manera. claro, exacto. Me permitió sobrevivir, me permitió lograr muchas cosas, sobre todo en el Ujú, contexto violento en el de familia en el que yo vivía. ujú. Me permitió salir adelante con los problemas de la familia. O sea, como decir, fuerte, ¿no? Para yo continuar con mi vida y que el cuidado de mis hermanos y mi Así casa, es. mi mamá y No derrumbarme. ponerme, claro, sí es Sí, perderte. sí. Mm, Pero en pareja fue fatal. ¿Por qué? sí. Porque obviamente me vinculó una persona con la que yo sé que no me voy a poder vincular emocionalmente. Oye, Lourdes, sí, bueno, me llama la atención. Hubo todo eso, son comportamientos que él tenía, te lastimaba y así, pero quizás te atraía físicamente o qué era lo que te gustaba de él. Mira, yo nunca supe exactamente qué. Yo siempre dije que a lo mejor físicamente, ¿no? Pero a mí me quedó claro, ya a los 20 años yo tenía mucha afición por la psicología. Ya Mm, analizaba mucho lo de los patrones mentales, etcétera. Entonces, ya a esa edad, cuando volvimos a tener contacto él y yo, a mí me queda claro que yo no quería estar con alguien como él, o sea, yo no quería andar con él. Y una parte dentro de mí era como que si me jalara, una mm. inercia, como una inercia. Entonces, Como de lo que no quieres y te y no me pasa. puedo ir. ¿Y por qué no me puedo ir? O sea, yo siento que esto es algo en lo que a lo mejor muchas mujeres que viven violencia y Ujú. que no se van y que no se van y que no se van se pueden sentir identificadas. Te queda claro que no quieres estar allí, te queda claro que no quieres esa vida de pareja, pero no te puedes mover, no te puedes ir. Y Porque los es patrones desde el hogar están tan anclados a uno que no los trabaja, que por eso es tan así, difícil. así haz de Y cuenta. como también como padres quizás no vemos y le hacemos daño a nuestros hijos y hasta dónde repercute cuando ya se lo proyectas todo a tu hijo y ya quiere hacer su vida y no puede, o sea, es lo que Exacto, sucede. porque le afectas totalmente la Sí, vida a tus hijos, a su futuro. claro. En mi caso, yo era consciente de que yo no quería esa relación de pareja. ¿Por qué? Porque él era igual de frío y distante que yo. De hecho, cuando empezamos de nuevo a salir,
él me dijo claramente, yo no quiero tener novia, ¿eh? O sea, yo no quiero andar Ya para contigo ahí bien. tenías cuántos años. Ya tenía 21 más o menos, como 21. 21, 22 por ahí más o menos. Y entonces yo dije, ay, yo tampoco, yo no quiero tener novia. Ah, pues yo tampoco. Y por eso seguimos saliendo. Porque si él me hubiera dicho, quiero ser mi novia, yo le hubiera dicho que no. Ah, Yo no quería compromiso. sí, sí, sí. Él Así los tampoco. dos. Entonces, bueno, pues salimos Ajá. Sin sin compromiso. compromiso, ¿verdad? Pero aquí hubo una unión de otros factores, porque resulta que nosotros también nos conocimos y crecimos en un contexto religioso muy cerrado, donde las familias se conocen y todo esto, ¿no? Y este contexto religioso hace que tengas ciertas creencias en tu mente donde te hace creer que lo que estás haciendo está mal. Entonces a nosotros nos criaron que para salir con una persona es con la que te vas a casar. Ah, Está mal besarse, está mal abrazarse, no se diga que pase otra cosa, todo eso está mal. Entonces, si vas a hacer eso con alguien, te vas a casar obligatoriamente, ¿no? ok. Ajá, sí, sí. Entonces, en mi cabecita había mucho sentimiento de culpa, pero también había mucho autocastigo. O sea, había un sentimiento de culpa por andar con alguien sin casarme, ¿no? Ujú, sí, o sea, como verlo mal el proceso del noviazgo, Es que es totalmente normal, natural, natural, pero que en aquel entonces, pues así a ti se te inculcaba el sí, decir, no, pues ya eso está andas mal. ahí, ya cásense. Sí, Como las personas que piensan así sí, radicalmente, ¿verdad? De antes. sí, así nos criaron, de Ujú. hecho, ¿no? Y la familia de él todavía era más radical que la mía. Entonces es como de que no, ustedes ya se tienen que casar. Y por Influyó otro mucho lado, esa parte. mucho influyó en que yo no me saliera de allí. Y él también, porque él Ujú. tampoco era feliz. O sea, nos queda claro, y ahorita los dos platicamos el tema con total libertad y sanación, pero nos queda claro que ni él era feliz ni yo era feliz. No estábamos a gusto en esa relación de pareja, pero fue obligatorio que nos casáramos. Y por el otro lado, el hecho de sentir que como yo estaba haciendo algo mal y había mucho coraje conmigo misma por sentirme que estaba repitiendo a mi mamá. Es decir, Ok. estoy con una pareja que no me trata lindo, que no me trata bonito Ujú. y que aparte me tengo que quedar aquí. Y me daba coraje conmigo misma. Porque era lo Y mismo. mi mente me decía, pues ahora te aguantas, ¿para qué te metiste ahí? Híjole, qué duro también nos hablamos, Sí, ¿eh? Somos con nosotros mismos. somos muy duros. Sí, estoy Sí, escuchando y digo, también eso pues regula el hecho de cómo te hables, cómo te percibes a ti mismo, porque bueno, volvemos a lo mismo, si se hubiera trabajado antes quizás hubieras tenido otra uf, idea y hubiese sido otra cosa, ¿no? claro, claro. La mente, la verdad es, pues realmente, ¿por qué a veces tomas ese tipo de decisiones? Por todo lo que tu mente te dice. Ujú. Y la mente a veces no es muy linda contigo. Así es. ¿Verdad? Es la que más te ataca. A mí en mi caso fue la que me hizo, te aguantas y no te queda de otra y pues aguantas vara por mensa. O sea, literalmente mi mente así me decía, por mensa, ahí te Ujú. quedas. Entonces lo conocías desde los 12 años hasta los veintitantos, 21, 22, salían pero sin nada formal, o sea, casi casi los dos compartían esta misma personalidad y patrones familiares, puede ser. Entonces, de ahí qué pasa, o sea, mm, pasa eso y qué es lo que les invita a, nos vamos a formar una familia, nos vamos, porque mencionas que te casaste es por la iglesia, por el civil, o Por el sea, civil solamente, por el ah, ok. civil solamente. No quisimos hacer boda ni invitar a Ujú, las familias, pues por lo mismo, pues porque ujú. su familia era problemática y la mía también. Nosotros sabíamos que iba a haber un montón de problemas, nada más con una fiesta. Entonces, no, decidimos que solamente fuera el civil. Pero fíjate, cuando como que él dice, bueno, ya estamos aquí, entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo. Entonces, todo se da porque yo termino la relación con él. Había otro pretendiente allí, ¿no? Y él se molesta bastante. Entonces él se pone en plan de como quererme manipular y yo dije, ay, no, bye bye. Entonces ahí es donde él cambió y dejó de ser frío y distante.
Entonces ahí él empezó a, es que yo te amo, yo quiero estar contigo, esto y el otro, pero yo estaba decidida, no, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Ujú. Pero luego él entra, él tenía diagnóstico de bipolaridad. Ajá. Entonces entra en una crisis y que llega al grado de tener crisis suicidas, ¿no? Donde empieza a ponerse muy, muy mal y entonces pues constantemente iba a mi casa, llorando muy mal. Luego mi mamá constantemente me decía, es que pobrecito, mira cómo te quiere. O sea, fíjate el concepto de amor que tenía mi mamá, ¿no? Sí, sí, Así sí. como muy, un concepto enfermizo Sí. realmente. Es que mira cómo te quiere, o sea, prácticamente, Chantaje. O sea, se prestaba al chantaje. sí, o sea, prácticamente está muriendo por ti, Ujú. literal, ¿no? Y se va a matar. Si no le haces caso, ándale, lo Entonces, busques. entonces, si ya sentía culpa, Más. empecé a sentir más culpa. De decir, no, si algo le pasa, ahora sí va a ser mi culpa. Ah, Entonces, realmente cuando él así, ¿no? Me pedía y cásate conmigo, ya ándale, pues sí, no, o sea, te pidió que te casaras con sí, él. pero empecé a tener un patrón parecido al de mi mamá. Finjo que todo está bien y me aguanto. Finjo que todo está bien y me aguanto. Entonces, acepto casarme fingiendo que está bien. Sí. Ujú. Empiezo una vida matrimonial donde yo no soy feliz. Desde un inicio fue así. Ok. Donde nuestra vida no fue bonita. Y de hecho, no, algo que él y yo hemos platicado es que realmente no hubo un momento bonito En ni todo en el el periodo. noviazgo ni en Ujú. el inicio del matrimonio. Todo fue así, caótico, tóxico, enfermizo, con mucho dolor emocional, Pero así se fueron. una pelea de distancia y aferramiento por parte de él, así Ujú. como de lárgate y luego no te vayas, así, Ujú. ¿no? Entonces, y era muy, muy cansado. Ok. Y en mi caso fue el hecho de que yo sabía que él tenía un diagnóstico difícil, estaba en tratamiento psiquiátrico, cuando tenía crisis muy fuertes teníamos que hospitalizarlo, por lo tanto yo tenía que aguantarme, 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 Y aguantarme. atenderlo y ayudarlo y estar Claro, con él y claro. todo eso. Yo tengo que ser la fuerte, yo tengo que ser la que calla todo, entonces todo lo que yo quiero, deseo y necesito no importa, Ujú. ¿sí? Tengo que fingir que todo está bien para que él esté bien y no le dé una crisis. ¿Qué terminé haciendo? Lo mismo que hacía mi mamá. Sí. Y terminé repitiendo lo que ella me decía, cállate y no digas nada, cállate y no digas nada. ¿Y así cuánto tiempo fue? ¿Cuánto fue tu matrimonio en años? Uy, así duré muchos años. Yo creo que así duramos alrededor de unos 10 años más o menos, Ujú. hasta que las cosas empezaron, él empezó a tener un tratamiento que le funcionó bastante, un tratamiento alternativo que le ayudó bastante, ¿Psiquiátrico? psiquiátrico, Ujú. ajá. Tuvo que dejar la psiquiatría porque se le dañó mucho su hígado, entonces ya no pudo Ujú. procesarlo. Buscamos otras alternativas, le funcionó, entonces él empezó a tener un tratamiento psicológico y aparte su Su tratamiento. Y el hecho de que él se tratara psicológicamente también como que mejoró la cosa. Pero una vez que él empieza como a sentirse mejor y a tener más fuerza, nuestra relación de pareja parecía que iba a mejorar Ajá. cuando de repente pues él empieza a andar con otra persona. ¿Por qué? Pues es lógico. Si nunca había sido feliz aquí y Ujú. en esos momentos él ya se sentía mejor, estaba en una posición en su trabajo de más reconocimiento, donde él se sentía bien en su O sea, se autoestima. desarrolló bien y todo alto. Claro, llega, Pero, llega la otra persona que a lo mejor con esa persona sí estaba teniendo lo que le hubiera gustado ujú, sentir conmigo, porque yo también era fría y distante. ujú, Entonces, él empieza a andar con esta otra persona por algunos meses, por lo tanto, él vuelve a hacerse así conmigo. ujú, Y entonces, este, cuando yo me doy cuenta, pues decidimos separarnos. Y mm, fueron 2 años los que estuvimos separados. Y en esos 2 años, ahora sí que como que todo lo que veníamos cargando, a los 12 nos dio así como entramos en un hoyo emocional muy ujú. pesado, ¿no? Ah, ok. Y ya de allí había una codependencia, nos dimos cuenta que había una codependencia muy, muy Demasiado. enfermiza, ajá. Es que mira, a veces no eres feliz, pero
obtienes un beneficio de eso, Claro, ¿no? sí, obvio. Entonces, en mi caso, yo tenía el rol de cuidadora, De mamá. de mamá. Entonces, eso le daba significado a mi vida, como que Ujú. si eso daba la valía a mi persona. Es tu propósito, tengo que cuidar a alguien, si Así no, pues es, qué objetivo tiene la vida. exactamente. Oye, Lourdes, y bueno, yo sé que eres mamá, ¿verdad? Entonces, Sí, esta pregunta que muchos yo he escuchado, ¿no? No quiere decir que sea verdad o que sea mentira, no sé, por eso me gustaría este, preguntarte, ya ves que a veces dicen, ¿no? Que en el matrimonio si está mal, que tengas un hijo, que porque eso te va a cambiar la vida y que va a mejorar el matrimonio. ¿Tú qué dices respecto a eso? ¿Es no lo hagas, verdad? ¿Es no lo falso? hagas. No, no, No. no. De hecho, eso te impide que sanes lo que tengas que sanar. Y tras dañar a alguien que va a Claro. crecer en un contexto donde no están bien las bases y otro problema. Entonces, Sí, de hecho, para mí fue muy difícil el embarazo porque él no estaba bien, de salud, él no estaba ujú, bien. Entonces, yo sentía mucha carga para mí sola. Entonces, obviamente, claro que tenía la esperanza de que las cosas fueran diferentes ya con un bebé, sí, ¿no? Que él ujú. cambiara con un bebé. Pero la verdad es que él O no sea, sí tenías tenía la esa idea, manera. pensabas, sí, Sí, ¿verdad? sí, obviamente tienes la esperanza, ¿no? Sí, Pero era algo fuera de sus manos. claro. Sí, él tenía una afectación neuronal diferente, Sí, entonces sí, no le estaba pidiendo peras al olmo, como dicen, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy pesado, siempre sentí que la carga era para mí sola. toda la parte del proceso de maternidad, cuidados, ¿te refieres a eso? Sí, Todo para y ti. más cuando ya nació. Cuando Ya. nace es más trabajo. Y ahí en ese proceso de cuidar y todo, ¿tú también trabajabas, él trabajaba? Yo ¿O dejé cómo? de trabajar, yo Ajá. dejé de trabajar, entonces estábamos nada más con lo de él, lo cual pues sí es complicado, pero yo ya estaba acostumbrada a eso. Ujú. Yo estaba Ay, acostumbrada a qué vivir con bien. poquito, a vivir con Ujú. menos. Ese No, no no te fue el afectaba, no conflicto, fue. Oh, sí. ok. El conflicto fue más que uno ocupa como una figura de apoyo Claro, y sí. sentir que la carga la tienes tú sola. Y Ujú. pasa lo mismo. Estoy muy cansada, necesito que me ayuden con la bebé, necesito, está pasando esta situación, gritos de auxilio, pero ¿sabes qué? Te Internos y toca a todo. ti sola. Sí. ¿A quién vas a buscar? Si la figura fuerte eres tú. Y estando él ahí, ¿verdad? Sí, claro, porque yo no podía cargarle la mano porque él entraba en crisis. O Ay, sea, qué cualquier difícil. cosita que él se sintiera estresado de más, entraba en una crisis, que eran crisis de hospital de no sé cuántos miles de pesos y 15 días para recuperarse y no iba a trabajar. Ya. Entonces es, Aguanta, aguántatelo. aviéntatela tú. Así es. Entonces, la verdad fue pesado para mí tener una bebé. Y por el otro lado es que yo veo que ahorita mi hija ya es una adolescente, ya tiene 17 años y tristemente veo que repitió los patrones míos y de su papá de distancia emocional, de frialdad. Ya lo está trabajando terapéuticamente, pero le ha costado bastante trabajo. Le cuesta mucho trabajo acercarse emocionalmente para tener amigos, no se diga tema pareja. O sea, hace Sí. cuenta que ella repitió al doble lo que nosotros veníamos viviendo. Oye, Lourdes, si, bueno, me compartes que desde el inicio nunca hubo un momento bonito, feliz, así todo inició caóticamente y se fue haciendo peor cada vez, ¿no? Ujú. Este, ¿cómo fue el proceso de tomar la decisión de divorciarte? O sea, nos queda claro cuál, pero ya involucrando a tu hija, o sea, es cierto que hay muchas mujeres que se quedan en un matrimonio aunque les vaya mal, aunque les sean infieles, por los hijos que dicen, me quedo por mi hija, por mis hijos voy a aguantar todo. ¿Contigo fue así, fue diferente o no te importó eso? ¿Cómo fue? Pues fíjate que hubo una psicóloga Ujú, la psicóloga de la escuela de mi hija me hizo abrir los ojos al respecto, ujú, porque hace 10 años, cuando mi esposo andaba con otra persona, mi ex esposo, perdón, andaba con otra persona, este, este, mm, yo no decidí separarme de decir, ay, ya, me libero y ya. No, ujú, fue por una situación de necesidad. Entonces,
Yo sabía que mi hija iba a sufrir, me preocupaba bastante porque mi hija tenía mucho apego a su papá. Ahora, al llevar a mi hija a terapia, hablo con la psicóloga y la psicóloga me dice, tengo un conflicto trabajar con tu hija, porque tu hija no entiende por qué papá y mamá se separaron. Normalmente para trabajar con niños en terapia psicológica, Ujú. la separación de papás recurren a que había problemas, los niños veían que había pleitos o problemas, entonces es más fácil trabajar con ellos diciéndoles, mira, La papá y verdad, mamá pues, están mejor separados que juntos. Son más felices separados y juntos y tú vas a tener mejores papás así, ujú, ¿no? Entonces dice, son herramientas terapéuticas que usamos para que el niño pues sea consciente de él que es esto es bueno, de que no es sí, tan malo. Pero contigo yo no tengo eso porque tú siempre fingiste que todo estaba bien. ya, Te hiciste la fuerte para que tu hija no viera que tenía ningún problema. y ella pues no Incluso, veía ningún mm, problema. incluso cuando fue la separación, ella no lo vio. No lo Ujú, vio porque hasta hablamos bajito. ya, Entonces, cuida, mi hija nunca supo la verdad de lo que estaba pasando, ni de cómo estaba la relación de pareja. Por lo tanto, para mi hija fue, ¿qué pasó? no se dio cuenta, o sea, no Simplemente mi pasó papá y se pasó. fue. Entonces, sí fue más difícil trabajar terapéuticamente con ella por el hecho de que yo siempre fingía que todo estaba bien. Entonces, eso dices tú, bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿No quedarme callada y despotricar y que mi hija vea pleitos y mi hija vea problemas? ¿O fingir que todo está bien? Fíjate la disyuntiva, pues realmente ninguna de las dos. Claro, ¿Cuál era la mejor opción? Arregla esta situación y ¿por qué te quedas allí? sí, ¿no? Y serle claro a Eso, tu hija, ¿no? Decirle que si hay problemas, pues lo que nos enseñan ahorita a gestionar nuestras emociones y todo eso, ¿no? Llora el niño, se golpea, no, no llores, todo, no, todo está bien, tranquilo, no, llora, ¿verdad? Porque te raspaste, si te está duele, bien, llora, está bien, exacto. ajá. Mira que ese es un tema con mi hija, que vieras cómo le ha hecho daño a mi hija, porque mi hija Sí, hasta ahorita le cuesta mucho trabajo llorar. que ¿Por qué? Porque eso lo vio en mí, ¿no? te De van decir, se siente mal y entonces ella entra en crisis de ansiedad porque todo se lo está conteniendo y si le dices, dime qué tienes, qué te pasa, no puede, no le sale, no le sale. ¿Por qué? Porque está contenida. Y eso es un patrón un patrón repetido. Sí, sí, sí. Entonces, realmente decir, ay, me quedo con mi pareja por mis hijos, No, les estás haciendo bastante daño porque tus hijos no saben, este, cómo resolver situaciones de este tipo. No les estás enseñando la manera adecuada pues de están resolverlo. viendo cómo van a ser, como te ven a ti como mamá, como Pilar, como ven a papá, como me Sí, vean a mí, ¿verdad? Si mi mamá sí, es así, yo tengo que seguir igual que ella. Aunque le digamos, no, hay papás que dicen, yo tomo, pero él no tiene que tomar, ¿eh? Pues, oye, ¿cómo no lo va a hacer si lo está viendo? ¿Verdad? exactamente, Entonces, exactamente. Y mira, déjate comparto. sí. Finalmente, debido a la codependencia que había entre mi expareja y yo, decidimos regresar después de 2 años de separación, supuestamente para hacer terapia de pareja. Ujú, Él la abandona muy rápido, pero yo continúo con mi proceso, ya, ¿no? ujú, Lo cual, fueron otros 10 años, la verdad, nada fáciles, ujú, muy tormentosos. Alrededor de hace 5 años fue que yo me empiezo a dedicar a mí. Yo ya me di cuenta de que la relación de pareja no va a cambiar y me empiezo a dedicar a mi proceso terapéutico, ujú. a sanar yo, a sanar yo, a sanar yo, a sanar yo, hasta que llega el momento en que mi propia sanación hace que la relación con él sea menos problemática, Ya, menos caótica. Ya llegamos a un momento en que nos llevábamos muy en paz, ujú. pero ya no había relación de pareja, Pero ya para esto que es que ya se van bien, ya había ocurrido la infidelidad de sí, tu expareja, ¿verdad? O sí. sea, Nos separamos 2 años debido a eso no, ok, sí. y fue después que regresamos así, ¿Y cómo, bueno, me comentas pero que obviamente doloroso, ¿no? Pero ¿crees que todavía en ti como persona, que ya sabías, no sé, tu contexto familiar de tu mamá y cómo
te hiciste pues dura y pusiste tus barreras cuando pasa esto de la infidelidad, ¿qué brota en ti? O sea, ¿qué emociones, qué te hace reconstruir, te pones más firme, dura o te viniste abajo? O sea, ¿qué Pues pasó emocionalmente de qué ocurre? todo, pasó de todo. Lo primero fue entrar a ese sistema de defensa, entró el shock, ¿no? Entra el sistema de defensa donde de una manera muy ecuánime y muy madura y muy serena le digo, toma tus cositas y te vas. Sí, o sea, O sea, al pero principio fingiendo entras, el también de no, cierta manera no estaba fingiendo, realmente no sentía nada, ujú, porque ese era fue un el mecanismo de mecanismo defensa que yo tenía, ¿no? ujú, Realmente no estaba sintiendo nada. Y a ujú. los primeros días después fue como de, ay, qué feliz soy, ya soy libre, no tengo que estar soportando cosas ni ¿Cómo? atendiendo a nadie. Los primeros días después, Ya, ¿no? ajá, Pero luego pasa la fase, ¿no? sí. Pasa el choque inicial y ya de repente empiezan a caerte el 20 de tanto dolor, de tanta herida. Obviamente vienen las heridas de desamor que tú traes cargando desde el Ujú, inicio con la figura paterna. sí. Papá no me quiere, siempre va a haber alguien, mejor que yo, etcétera, etcétera. Todos esos Entonces, pensamientos sí, o sea, negativos. las heridas de infancia Sí. aparecen y es donde empieza el caos emocional y yo la lucha entre seguir haciéndome la fuerte y sentir que me hundía emocionalmente. Sí. Más aparte, la crisis económica de ahora tienes que sacar adelante Ah, una casa sola. Empecé a tener, ¿no yo llegaron a creo, acuerdos en cuestión sí, de gastos? ¿Llegaron a acuerdos de pues iba a ser cargo de su hija, para entonces ya sí, tenían a claro, su pero hija, no ¿no? es suficiente. Sí, sí, sí. O sea, de todas maneras, te dan una Tú, manutención, pero el gasto fuerte es tuyo. tú me mencionabas que dejaste de trabajar, ¿no? En el proceso Sí, ese, y pero ya ahí ahí sí te estaba tocó. trabajando. Ah, ok. Sí, ahí sí estaba trabajando. Me empezaron a pasar muchos accidentes de auto, Mm, explotó, la instalación eléctrica, explotó una tubería de agua, o en tu sea, casa. ajá, y eran gastos, 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 Ya. gastos, donde yo sentía que todo me sobrepasaba, ¿no? Entonces, como que fue una ollita que se fue juntando, juntando, Sí, juntando, ¿no? hasta que ya no Y sí, o quisiste. sea, fue un momento de crisis emocional donde toqué fondo, donde dije, realmente no soy tan fuerte, realmente ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, ¿no? Ujú. Y sí me hundí muy fuerte allí, entré en crisis de depresión, de ansiedad, me traté y estuve pues como sobrellevándolo. Pero qué bueno te tratas. Hay personas que todo este evento de infidelidad y todo no dicen o no se ponen a analizar de qué es lo que están sintiendo y así se van la vida, la vida, la vida. Y nunca una persona que conoce pues ve y dice, esta persona está en depresión, pero ella no sabe. Ujú. Entonces, pues, De hecho, muchas veces te enfocas en tu trabajo o te enfocas ujú. en otra cosa, ¿no? En Te los hijos, distraes. ¿no? Te pierdes ahí Sí, en eso y te buscas olvidas de algo. ti. Sí, 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 buscas algo en que disimular lo que estoy sintiendo, pero te ves físicamente mal. Recuerdo prácticamente que me decían, sonríe. Yo estoy sonriendo. No, sonríe. No, no se te ve, o sea, se me veía el semblante triste, triste, Ok, triste, cansado. Por más que yo intentaba sonreír, es que estoy sonriendo. No, no estás sonriendo. bien. Entonces, Sí, y todo porque era mucho. Finalmente, también una de las cosas que me hace decidir regresar otra vez a intentarlo con esta expareja fue, pues, tanto la codependencia que había como de también la cuestión ambos. económica. Sí, sí, sí. Yo sentía que me estaba sobrepasando el estrés, porque me Sí. estaban pasando muchas cosas malas. Por trabajar, 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 la niña, todo, Sí. ¿ah? Y también eso pasa mucho, mucho, mucho con muchas mujeres que no dejan sus relaciones de pareja, violentas o tóxicas por esa situación, Por la porque la economía. cuestión Sí. económica. Pero eso está realmente, eso es otra cosa que yo trabajé en mi mente. Ujú. La creencia de que las mujeres solas no pueden. Eso está muy arraigado en nuestra cultura mexicana, que las mujeres solas no pueden. Y entonces, cuando me empiezan a pasar esta serie de cosas, a mí me fortalece ese miedo. No, es que yo sola no puedo, es que yo sola no puedo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, cuando ya íbamos a firmar el divorcio, de hecho hicimos la primera firma del divorcio y en la segunda firma ya él me dice,
no me quiero divorciar, vamos a darnos otra oportunidad y vamos a terapia de pareja. Y yo dije, bueno, pues si con terapia de pareja todo cambia, yo Ujú. le vi mucha esperanza a Sí, tomar terapia de pareja, pero yo sentí alivio simplemente de decir, ay, ya no voy a cargar con todo yo sola, ok. por la Sí, creencia sí, que sí. había de que las mujeres solas no Ujú. pueden, porque eso fue lo que hizo Y también te que mi mamá atormentó se quedara. mentalmente que pues decidiste volver, Así es, regresar. claro. Regresamos y obviamente dije, bueno, si todo esto sirvió para que las cosas fueran diferentes en esta ocasión, pues valió la pena. Para Y pues no, eso, tu hija, perdón, ¿cuántos años tenía para ese alrededor de entonces? 7 años más o Mm, ya. menos, Ajá. No, que qué fue una etapa crucial. Mi hija sí, sí se la vio difícil en la escuela, bajó mucho sus calificaciones, su obviamente rendimiento, impactó. sí. Sí, yo estaba muy al pendiente con sus maestras, con su psicóloga y todo, porque realmente a mi hija sí le afectó bastante. Pero Ujú. como te digo, no, a veces no les afecta la separación en sí, les afecta el mal manejo que tú estás haciendo de la Mm. separación. Entonces deciden volver. Entre eso pasa que firman la primera firma y ya de ahí Pues la segunda ya no te, se hizo. te suplica pues que todo va a mejorar y pues tú con la esperanza de tomar Un terapia en cambio. pareja, Ujú. ajá, dijiste, ay, aparte la parte de lo económico regresa y sí, al inicio hubo cosas diferentes o volviste a donde mismo y Pues a todo donde volvió mismo, igual. honestamente a donde mismo, Sí, no hubo ningún porque cambio de parte de él, o sea, nada. ni mía tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Ajá. Porque siempre hubo un patrón de yo cuidadora y, Mm, y él el cuidado, ¿no? ajá. El El, gasto, en lo económico. no, en lo económico no, en lo económico él siempre era un buen proveedor. Ujú, En cuestión de emocional, mental, por ejemplo, los quehaceres, yo, ujú. la comida, yo, La si se niña. sentía mal, yo, si cualquier cosa con la niña, yo, ¿no? O Ujú, sea, yo todo el tiempo tenía que estarlo cuidando si se sentía, si él se sentía mal, si no se sentía mal, que si comió, que si no comió, que si esto, como si yo fuera la mamá y el hijo. Ese era el rol que teníamos, ¿no? ujú, Entonces, cuando regresamos, pues claro que vas a regresar al mismo patrón. ¿Por qué? Porque es lo que conoces, es a lo que estás acostumbrada. ujú. Así como yo cuidé de mi mamá y de mis hermanos, así vengo, cuido de él y lo que hice fue repetir. Sí, aquí también un tema interesante, bueno, una pregunta que cómo hay personas o mujeres, yo he visto así como que me ha tocado ir a ranchos, de verdad, yo pues ves que todo es diferente, la forma de pensar de las personas mayores es diferente y más de ranchos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a un rancho, en Tuxpan, por ahí, no me acuerdo, era un pueblito. Fuimos y me llamaba mucho la atención la forma de pensar de la señora. Y me estaba dando consejos, en aquel entonces yo estaba soltera y me estaba dando consejos y me decía cómo tenía que ser yo cuando me casara. Y ya creo que el señor pues sí trabajaba y llevaba el sustento a su casa, era del ganado y todo, pero ella decía, a él le toca eso y a mí me toca todo lo demás, mi niña, desde los hijos, así todo, Así imagínate. pues. Entonces, pero no, pues se pueden compartir las cosas. ¿O tú qué opinas? O sea, Claro que lavar los sí. trastes lo pueden hacer los dos, o sea, lavar la ropa es entre los dos, pero siempre se le atribuye como que, o no que se le atribuya, sino uno mismo se atribuye eso ya porque ya lo traes, ¿verdad? Eso es todo. O sea, Sí. realmente la que agarra las cargas es uno. Tú dijiste, así vi a mi mamá hacía esto, esto y esto, yo cuidaba a mi padrastro y yo igualito, ¿verdad? Y todo es inconsciente, totalmente inconsciente. ¿Por qué? Porque tú no dices, ay, es que así fui criada. No, tú dices, yo no quiero esto, Ujú. pero él está enfermo, Justificar, ¿verdad? pero él no puede, pero se va a enojar si le digo que me ayude. Ujú. No, es que él está bien cansado. Pero ¿y tú, Sí, verdad? exacto, ¿y yo qué? ¿No? Pero en Ujú, tu mente siempre hay como justificantes para ujú. repetir el patrón y no sentir que eres igual que todas esas mujeres. ¿Y nunca sentiste la necesidad de gritarle y decirle, sabes qué? O siempre te aguantaste, literal, siempre todo tu Fí- matrimonio fue así, Fíjate o que yo aguantaste. empecé ya a sacar lo que yo sentía ya Ajá. con la terapia, o sea, Mm, ya, porque yo sí seguí mi terapia después de que regresamos y ujú. que él pide la Que, terapia de pareja, pero la dejó, él dijiste, ¿no? dejó la terapia y yo continué, Mm, ¿sí? Entonces, conforme fue pasando la terapia, yo empiezo a quitarme ese patrón de quedarme callada
Y es entonces cuando agárrate. Y entonces nuestra relación de pareja pasa a otro estado. Ahora se vuelve una relación de pareja problemática porque hay mucho pleito, hay Porque mucho reclamo, ya sacaste ese no me gusta esto, ¿verdad? sí, Y, ay, a ver, no, ¿por pero qué te ¿cómo lo pones sacas? brava? Sí, Porque también el ok, cómo. sí, eso sí es cierto. Como eran muchísimos años de represión, pues lo Sí, sacas como escopeta, ¿no? sí, O sea, es parte del proceso terapéutico, no es agradable, para mí era necesario. Pero la verdad fue un proceso de que llevó un buen tiempo donde yo, cosa que no me parecía, y ¿no? Y ujú, obviamente, pues él también contestaba. Entonces ya empezamos a tener una relación de mucho pleito, de mucha discusión. Y en mi mente yo decía, pues que mi hija se entere, porque le hace más daño que no se entere. ya, Entonces sí empezó ya como mi cambió. estado agresivo a salir. Ok. Qué trascendental fue lo que me platicabas de lo que viste con tu mamá, o sea, el aguantar, el aguantar, el aguantar, fueron tantos años y cómo fue, cómo sentiste el hecho de por primera vez expresar lo que sentías después de que viste a tu mamá callada, callada, ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Te sentiste, lo saqué y me siento feliz o cómo? Platícame qué sentiste, qué fue para ti eso de poder hablar y expresar lo que tanto tiempo Mm, guardaste. muy ambivalente, porque me recordó vivencias del pasado que no eran agradables. Ajá. Cuando yo cuidaba de mis hermanos y me sacaban el tapón, yo recurría a la agresividad para disciplinarlos, Ujú. para ponerlos en Sí, sí, sí. control, porque era lo único que yo conocía. Entonces, cuando yo sacaba esa parte agresiva de mí, yo me daba cuenta que los lastimaba. Y entonces después terminaba sintiéndome culpable y muy mal por eso. Entonces, todas las veces que salía esa parte de mí, yo terminaba sintiéndome mal, como Peor. una sensación agridulce. Sentía culpa. Ujú, Entonces, sí, por una parte yo decía, es necesario que yo lo saque porque es por mi bien, ujú. para mi propia sanación. Pero cuando veía que le hacía daño a la otra persona, me hacía sentir muy mal. Y había esta parte ambivalente de decir, ¿es bueno que lo haga o no es tan bueno que lo haga? ¿No? Ujú. Porque no lo regulaba, no lo regulaban, no lo hacía con asertividad. Sí, 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 como tú dices, lo sacabas y cómo así lo es. decías. Y sentía, y terminaba sintiéndome como con culpa por haberlo dicho de tal manera o en tal contexto o diciendo ciertas palabras hirientes de manera que lastimaba a la otra persona. Y Ujú. entonces el mensaje que yo quería Se transmitir, perdía. exacto. Sí, ya la tóxica, la enferma, te dirá, estás gritando como loquita y esos Sí. contextos, ¿Y qué esos pasaba? Me terminaba ignorando al conceptos. final, o sea, Sí, lo que yo quería era gritar mis necesidades. sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba? Nada, pues no llegaban al punto, entonces terminaba siendo ignorada de todas maneras, ¿no? Y ni una ni otra cosa. Y bueno, como tú mencionaste, dices, mi ex matrimonio pasó a otra fase, esta Ujú, que me estás compartiendo. De ujú. ahí, cuánto fue el tiempo que duraron y que siguieron así? O sea, Mira, ahí sí te comparto, fueron como unos 5 años, fueron como otros 5 años más o menos, entre 3 y 5. para eso, perdón, tú ya entras porque entras a estudiar psicología, ¿ah? La carrera, o todavía no. Todavía no, 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 todavía no. En esa época yo estaba probando varias terapias psicológicas, algunas no me funcionaron para ser, honesta. Ujú, Es bien importante que tú encuentres la que funciona para ti. Tanto el psicólogo que escojas como el tipo de terapia que escojas, tiene que ser algo que sea como para ti, ¿no? sí, Entonces, yo pasé como por 3 psicólogos que no me funcionaron. O sea, fueron como 2 años, casi 3 de terapia donde no vi mucho cambio más en o mí. menos. Ajá. Sí me sirvió como para hacerme consciente de algunas cosas como eso, de que yo tenía que hablar, de que yo me quedaba callada, de que le hacía daño a mi hija si yo le enseñaba ese patrón. Pero en sí no fue mucho avance en mi cambio de patrones ni en mi sentir, Claro, pues hasta que tiene que encontré la que a mí me servía. aquí un pequeña pausa. Nosotros en nuestro canal tenemos ahí un video por si gustan ir hacia abajo y verlo, que habla precisamente de este tema que comenta Lourdes, de cómo buscar
buscar al psicólogo adecuado para iniciar tu proceso psicoterapeuta, porque sí es bien importante, como ahorita ya Lourdes lo está comentando, no es Sí. tomarse a la ligera de, ay, busqué, googleé y vi este psicólogo y voy a ir, ¿no? Ujú. Porque cada psicólogo tiene preparaciones diferentes, personalidades El diferentes, vínculo. enfoques y todo es importante, ¿verdad? Sí. Igual, y si no te funciona, no digas, ay, es que a mí no me sirvió. Mucha gente pasa eso. Sí, No me funcionó, no me sentí bien o no sentí cambio y suelta las terapias por completo y no se da la oportunidad de seguir buscando. sí. ¿Sí? Entonces, si gustan, ahí tenemos un video. Para que lo busquen. Sí, Sí, esa es una parte que para mí fue, creo que clave. sí. Para encontrar realmente lo que a mí me ayudó y me ayudó a sanar, fue clave que yo perseverara hasta encontrar el método correcto para mí. Oye, sí, ya nos vamos a desviar un poquito, pero es importante que viviste alguna experiencia fea con algún psicoterapeuta, que fuiste a terapia y que por eso estuviste buscando o que fueron tus vivencias que dijiste. ¿Sabes qué pasaba? No, fea no, no, con ninguno tuve una experiencia desagradable, Ujú, pero no podían conmigo. ya. Su método, yo tenía un bloqueo emocional tan fuerte que yo usaba mucho la racionalidad Ujú. para no interiorizar en mis sentimientos. Ah, ok. Entonces, ellos utilizaban ciertas técnicas Ajá. y yo usaba la parte racional siempre. Y con la parte racional yo bloqueaba, bloqueaba, bloqueaba y bloqueaba. Mm. Entonces el terapeuta se jalaba de pelos porque No no podía, lograba no entrar. lograba entrar en mí, no Sí. lograba entrar en mí. Entonces, sí fueron como dos, tres terapeutas que yo veía que pues hacíamos técnicas y todo. Entonces, haz de cuenta que yo entraba a sesión, hablábamos y lo que sea, pero todo lo que ellos me decían, yo les decía, ah, sí, sí es cierto, yo ya lo sé porque yo ya lo leí. Mm. Sí, para ese entonces, te digo, yo tenía ya mucha inclinación hacia Ujú. la psicología, entonces yo leía, yo investigaba, pero todo desde la parte intelectual. Como para justamente rival más que Sí, de conocerte a ti, ¿verdad? De, a sí. ver, sí me dices esto, pero no era, aquí te tengo otra mejor. Por ejemplo, yo quería conocer qué me pasaba. Yo quería conocer a mí qué me pasaba, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo aquí? Entonces, cada que la psicóloga me lo hacía ver, ah, sí, porque yo lo leí, yo sabía eso, ¿no? Sí, sí, estoy repitiendo a mi mamá. Sí, sí, Ya lo sé. exactamente. Entonces era, ¡ay! Quiero que te vincules a eso Sí, emocionalmente y saques. qué No. difícil. Entonces, el hecho de que en mí el trabajo difícil era poder sentir, Ya, que me ayudaran a sentir sentir. y eso no lo logró, no lo lograban, no lo lograban. Entonces de hecho duré todo un año con una terapeuta que no lo logró. El método que ella, y no es que fuera buen, no es que no fuera buena, Ajá, el método que ella usaba no era para mí. ya. Sí, O sea, eso que quede claro, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, hasta que no llegué con otra persona que no me dejaba hablar. Usó un método de programación neurolingüística Ujú, conmigo donde hacíamos puros ejercicios mentales y no me dejaba hablar. ya. Y eso hacía que yo no usara la parte del intelecto para Para- bloquear. ya. Entonces usó un método que a mí me funcionó para empezar a desbloquear y a desbloquear y a desbloquear. Ok, entonces tú viviste todo este proceso, ya tu esposo ya no, fueron cinco Ex años, esposo. ex esposo, perdón, sí, y tú trabajaste toda esta parte desde atrás de mamá y todo esto, y en sí, ¿cuántos años fueron lo que fue tu ex matrimonio? ¿Cuánto? Pues mira, duramos 20 años juntos, 20 años. fíjate, pero los últimos 4 años sobre todo, pero como de 5 años para acá, Ujú. yo empecé a enfocarme en mí. O sea, dije, ya me di cuenta que esto no va a cambiar. ¿Qué fue lo que Y te decidiste ya separarte? Esos todavía fueron los no, conceptos. Ah, ok. todavía no decidí separarme Pero porque ya como que empezabas el sí, proceso. empecé el proceso sobre todo de soltar. Eso. O sea, yo creo que la mayoría de los pleitos que teníamos era porque yo seguía esperando un cambio. Tenía expectativas y Ujú. yo quería decirle a él lo que yo necesitaba. Igual y yo estaba dispuesta a hacer los cambios que él quisiera, pero él ya no se abría el tema.
Ya. Ya no había comunicación entre nosotros como para decir, oye, ¿nuestro matrimonio qué? No, ya no. Y yo lo pedía a gritos, o sea, yo lo pedía a pleito. Antes sí, sí había la No, no, comunicación, no, o pero sea, como me dijiste que siempre fue caótico, yo dije, no, pues no hubo nada. no lo hubo, no lo hubo. En el contexto de terapia de pareja, Ujú, sí llegó a verlo, pero no mucho, muy poquito. Muy, ujú. muy poquito. Además que cuando estás en terapia de pareja, a veces escuchar lo que la persona de verdad piensa o siente por ti Vive, ¿sabes? es bien cruel. Entonces como que sí te quedas con eso, ¿no? Y acá en Sí. casa ya no lo sigues manejando, acá ya no haces nada por seguir, entonces pues te queda nomás la herida, ¿no? Entonces, hace como 5 años que todavía yo tenía estos problemas, de creer que la mujer no puede sola, de Ujú. tener que depender económicamente de una persona. Yo en esos momentos se trabajaba por horas, entonces obviamente eso hace que no tenga una base, un ingreso estable o algo que me permita tener mi propia vivienda, etcétera, Sí, ¿no? sí, tu independencia, Mi ¿no? independencia, sí. En la parte de la independencia financiera siempre me atoró mucho, Sí, pero yo sé que también era un patrón repetido de mi mamá, porque también sí, eso la atoró siempre. Entonces, debido a esa situación, dije, ahorita no puedo hacer más, me voy a enfocar en mí. sí. Sí, mira, ya, Sanamiento. si él quiere sanar, si él no quiere sanar, si él quiere cambiar, si no quiere cambiar, ahorita me voy a enfocar en mí, en mí, en mí, en mí. Y realmente él me criticaba mucho, ¿eh? Hace 4 años que yo ya encuentro el método correcto para mí y empiezo a trabajar en él y me empiezo a disciplinar. Ujú. Así como empezar a hacer ejercicio, me empiezo a disciplinar en mi trabajo mental. Y recuerdo que él estaba, me criticaba, se burlaba, me decía cosas hirientes como para evitar que perdón, Seguías para evitar que yo creciendo. hiciera ese trabajo, ¿no? Ujú, Y aún así no me importó porque yo dije, la que quiere estar bien soy yo. ujú. ¿No? De todas maneras, él no va a cambiar porque no quiere. Bueno, entonces así fue que empezó. Duré alrededor de unos 2 años más o menos, trabajando tanto en mí que empecé a quitarme todo el resentimiento, amargura, dolor. Empecé a soltar, a perdonar. Y entonces eso me hizo cambiar mucho mi persona. Dejé de estar reclamando, dejé de estar peleando y también dejé de estar exigiendo cosas que yo sabía que Que no no iban se a llegar. puede. Sí. O sea, ¿para qué pedirle peras al olmo? Sabes que aquí no es, ¿sí? Pero en estos momentos, no me puedo ir. Y lo supe claramente porque hablo con él y le digo, para ese entonces nosotros entramos en un estado de paz, ¿sí? Donde ya no hay pleitos, porque yo empecé a ya no discutir y ya no pelear, y él a Mm, gusto, Pues sí, cuando no se le confronta nada, estaban los ¿sí? dos en su zona de confort. Así es. Además, yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades de esposa, Y de él la la propia. comida, que el quehacer, aparte pues tenía mis ingresos, aunque no eran suficientes para mantener toda la casa, Ajá. pero apoyaba económicamente, o sea, él estaba bien cuidado, pues en ese Ujú. sentido. Pero no dejamos de ser pareja, o sea, haz de cuenta que yo me enfoqué tanto en mí que la desconexión con él todavía fue más. Si ya estábamos desconectados, con eso nos desconectamos más, pero estábamos en paz. O sea, no había pleitos, pero no había otra cosa, ¿no? Entonces Ujú. dejamos de ser pareja, dejamos de tener una relación de pareja como tal, nos volvimos Volvimos. roomies Sí, y así hay muchísimas parejas viviendo, sí, muchísimas. Lo curioso es que la mayoría son mayores, sí, pero de nuestra edad, estar viviendo como roomies, o sea, la verdad, ¿qué sí, haces? ¿no? ¿Qué haces? Porque realmente, o sea, ya cada quien por su Y tú lado eres y consciente de eso, ¿verdad? Sí. claro, hace 2 años más o menos, yo le digo, hablo con él bien y le digo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos una relación de pareja como tal, no es sano ni para ti ni para mí estar en esta situación porque no nos divorciamos, ¿sí? Obviamente yo pensando que había una casa en común a nombre de él, pero había una casa en común y bueno, vamos, dividiéndonos, viendo a ver qué hacemos, ¿no? Y Llegando a entonces, acuerdos, ¿no? llegando a acuerdos. Pero en ese momento él me dice, mira, yo estoy muy a gusto así. Yo no tengo necesidad de andar buscando otra pareja porque yo no tengo necesidad de andarme enguasando, dice él, y de andar buscando. No, 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 no. Mira, ahorita no tenemos problemas. Ahorita no, estamos a gusto, yo estoy a gusto, yo no me quiero divorciar. Pero si tú te quieres ir, vete.
pero la casa es mía, el carro es mío y todo esto que ves es mío y estamos casados por bienes separados. Entonces, si te quieres ir, vete, pero con la mano en la cintura yo te quito a la niña. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada. Así tal cual. Así tal cual. Y en buena onda, no me lo dijo así grosero, pero sí me dijo, es la verdad. Piénsalo. Como queriéndote retener, ¿verdad? De cierta Claro, forma claro. de decir, ay, quieres que no también se conocieron, aunque no hubo esa comunicación amplia y plena, se fueron viendo cómo era uno y el otro y la manipulación en esa parte también de, pues, ella pues no provee lo económico, yo aquí mantengo como la parte machista también, ¿no? Sí, De parte del y es poner. que yo era la mamá. Entonces es Sí. como, yo no voy a perder a mi mamá que me cuide. Sí, que Yo me estoy haga bien de a gusto, comer. exacto. Ajá. Él había perdido a su mamá hace muchos años, yo vine a suplir esa figura, esa codependencia que él tenía conmigo era de Ujú. mamá. Él no me quería como pareja, me quería como Tú mamá. buscabas tener una Así pareja. es. Entonces, yo lo que me di cuenta fue de eso. Entonces, yo empiezo a trabajar terapéuticamente en quitarme el rol de mamá. Ya. Y cuando me quito el rol de mamá, él empieza a mejorar, y él empieza a crecer en su autoestima, él empieza a crecer en su poder personal, Su le va trabajo. muchísimo mejor en su trabajo. O sea, él empieza a crecer bastante cuando yo me quité el rol de mamá. Ujú. Pero yo también empecé, como me solté, También empecé a empezaste a crecer. crecer. Entonces yo en ese momento tuve que ser como de cabeza muy fría cuando yo dije, tiene razón, yo ahorita no tengo nada porque todo el tiempo Le dejé dejaste que él fuera el único proveedor y no me enfoqué en mí. en lo que tú querías, ¿verdad? Así Sí, es. dejaste que él creciera, trabajara, Siempre hiciera apoyándolo todo. a él, a Y, que él ajá, estuviera y bien. ya cuando esto te deja a ti, sabes que tú no tienes nada y todo es mío. Así es. ¿Cómo fue ese golpe? ¿Fue duro Fue que te duro, dijera eso? sí, me pegó en la autoestima, Sí. pero tenía razón, o sea, me pegó mucho. Me dolió bastante, pero me dolió el ego. Me dolió el ego y dije, tiene razón. Aunque me duela, tiene razón. Porque yo como mujer no he buscado mi independencia. Yo como mujer. Porque tú puedes ser independiente financieramente, independiente en otros sentidos, teniendo a tu pareja. Pero nunca lo hice, siempre fue como dependiendo de él. Otra vez siguiendo el patrón que yo había visto de mi mamá. Sí, no, y también el cuidado de los hijos te tocó a ti, no es como Sí. que, a ver, cuídala tú también, ¿no? Él era de, no, me voy a trabajar y tú te quedas a cargo de la casa, Ujú. de mantener la Sí. alimentación de ambos, de la niña, de tu esposo, Sí, y y debido a eso yo siempre tuve un trabajo por horas, de manera tú que no me consumiera tanto tiempo y que mi hija no fuera descuidada, ujú, que fuera también, era un miedo muy fuerte que yo tenía, que a mi hija no fuera descuidada. sí, Entonces, por lo mismo yo no creé un banco fuerte para mí, sí, sí. financieramente hablando, ¿no? ¿Y qué hiciste después de eso? Pues justamente empecé a enfocarme en eso, dije, me voy a empezar a enfocar en mí. Ujú, Primeramente me enfoqué terapéuticamente, en quitarme todas esas creencias y bloqueos de que la mujer sola no puede, de que yo puedo también ser fuerte económicamente, de que yo también puedo proveer y también empezarme a quitarme más codependencias y los y miedos también empecé surgieron muchísimos. miedos en ti de decir, ya tengo tal edad, no voy a poder. ¿Surgieron esas cosas en ti o Fíjate que en no? cuestión de edad no, en Ujú, cuestión de edad no, pero el no voy a poder sí, porque yo ya había tenido la experiencia previa, cuando ujú. nos separamos, de que me empezó a ir muy mal Ah, cuando nos ya, separamos. Entonces, eso traumatizante que yo viví en esa época, estaba contigo se todavía. viene acá de nuevo como decir, ¿ves que no puedes? O sea, tu mente luego te dice, acuérdate, Ujú. acuérdate que no pudiste. Entonces, por eso mi primer enfoque fue trabajarlo terapéuticamente. Ya. Y ya después dije, voy a agarrar un trabajo que me ofrezca un sueldo seguro y fijo, donde yo voy a empezar a generar, a generar, a generar y empezar a sentir qué se siente poder generar mi propio dinero, tener mis propios gastos, tener mis propios pagos, tener mis propias metas y proyectos. Y ahí Ujú. es donde empiezo a estudiar psicología. Ah, Y mira. la escuela, desde un inicio, me la empecé a pagar yo. O sea, Ya. empecé a probarme a mí misma De que yo verdad, de que tú podía podías, por claro. mí.
así. Y bueno, dices que desde antes ya tenías como esa parte de inclinación hacia el área de la psicología. Obviamente fue fácil, ¿no? Elegir la carrera. Sí, 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 era que, o sea, era obvio que yo ya iba a elegir esta carrera. Estabas destinada a ser Claro, o sea, psicóloga. yo desde los veintitantos hubiera deseado ser psicóloga, pero mi casa era la casa del no hay, entonces Sí, sí. nunca tuve la oportunidad de cursar una carrera así. Entonces, apenas ahora estoy generándome esa oportunidad. Ok, ¿y cómo te hace sentir el hecho de que tú ya estás generando por tu cuenta? Trabajabas, me comentabas, bueno, Ujú, un colegio y empiezas a ujú. generar tu propio dinero y más aparte la escuela, ¿cómo te hizo eso sentir? Pues obviamente eso me hizo empezar a agarrar mucha independencia. Sentir que Mm, yo ya no dependía de él completamente. para nada, o sea, mis decisiones no dependen de él, mi movimiento en la vida no depende de él. Dejó de importarme también sus críticas porque me criticaba bastante todo mi proceso terapéutico. Entonces, también eso dejó de importarme. Entonces, como que todo el crecimiento que empecé a tener Ujú, empezó a darme mucho poder personal, mucho sentimiento de autosuficiencia. ya. Sí, pero primero te digo, primero lo trabajé acá Sí, sí, para poder. para luego generarlo acá, ¿no? Sí. Y empecé a sentir eso. Y fue muy impresionante cómo de la noche a la mañana, una vez que estaba yo lista, simplemente él me dijo, ¿sabes qué? Las cosas, yo siento que no estoy bien, no soy feliz, no me siento completo, no estoy pleno. A pesar de que le estaba yendo muy, muy bien a nivel profesional o a Ujú, nivel económico, pero no se sentía feliz. Ya le dije, claro, tú y yo hemos hablado mucho de ese tema ya. A estas alturas, como nos llevábamos ya muy bien y ujú, teníamos mucha apertura a este tema, ya hablábamos sobre que nuestra relación no funcionaba, ya era una plática común, ujú. ¿no? Sí, sí, Ya hablábamos de que, ¿sabes qué? Desde jóvenes estuvo mal, no debimos habernos ya casado. veían las cosas, Sí, antes no. nos sentábamos, de hecho, a veces a como analizar dónde estuvieron las cosas y los programas. O sea, era una plática que nosotros ya podíamos platicar de una manera sana, donde no Ujú. había ni reclamaciones ni dolor, De ¿sí? parte tuya no Mm, había dolor, de parte de él, de parte de él había como un sentimiento nada más de tristeza. como de culpa. Él sí sentía como mucha culpa haberme obligado a casarme con él. Ese era su tema. Mm. Dice, es que no debía haberte obligado a casarte O conmigo. sea, ella asume la responsabilidad de que te obligó a casarte. Sí, o sea, si así me manipuló emocionalmente para casarme con él. Mm. Dice, no debía haberlo hecho. Dice, porque la verdad es que pues él tampoco era feliz yo. Simplemente no te quería ver con alguien más. Eso fue lo que detonó todo el cambio que dio radical, Sí, ¿verdad? Que me comentabas exactamente. que frío, frío, frío y después pues, Sí. te amo. Y ya nomás te tengo y te vuelvo Y a ya votar, te ¿no? vuelvo. Así. Ah, Pero sí ahorita ya lo podemos platicar y lo podemos reconocer sin ningún problema, ¿sí? Entonces los dos de una manera muy madura, creo yo, dijimos, ¿sabes qué? Creo que tú te mereces ser feliz, yo me merezco ser feliz, tú mereces estar con una persona que te dé lo que tú estás buscando. Yo ujú. no soy esa persona, Y ¿sí? Yo no te dices, hago feliz. ¿fueron cuántos años para llegar a eso? 10 primero y 10 más. 20. Pero de terapéuticamente hablando, 4 años. Y me ha costado a mí. O sea, lo más Sí. impresionante es que aun cuando él no estuviera en terapia, Ujú, hubo un buen efecto en él, a pesar que la que fui a terapia fue yo, la que estuvo en ujú. terapia fui yo. Pues fue habiendo un cambio, ¿no? Así Si alguien te es. está atendiendo, obviamente va. Afecta, sí. Sí. Y de hecho, él, gracias a eso, es que él decide tomar terapia psicológica. Me dijo, voy a empezar a tomar terapia psicológica para ver qué podemos hacer y salvar el matrimonio. Y yo le dije, no. Yo te voy a pedir, por favor, que en terapia psicológica no trabajes para salvar el matrimonio. Tú Mm, qué padre. trabaja para sanarte a ti todo lo que tú tengas que sanar, porque tienes un montón de cosas que sanar, Ujú, porque tú también te mereces ser feliz. Aquí no hay ujú. reclamaciones de quién estuvo bien, de quién estuvo mal. Ya no Los dos importa. los dos teníamos nuestros problemas emocionales, los dos venimos de familias disfuncionales. Él también viene de una familia muy fría y muy distante. Ujú, Entonces, digo, los dos traemos cosas que sanar. Yo he sanado mucho, mucho. Tú a ti te hace falta, hazlo. Pero Y sánate a ti, no la pareja.
Y en relación tuya, en ese proceso que dices que ya sanaste, ¿cómo también ya se abordó la relación con tu mamá? Quizás ya es buena con tus hermanos, ¿no? Mira, muchas veces cuando estás en un proceso terapéutico y sanas, lo mejor es soltar y desengancharte. Yo me gusta este tema, no me gusta, pero he visto varios videos de hacer las paces con tu mamá. De muchas personas, pues es que la figura materna es súper importante en el desarrollo y la crianza de un bebé y lo vemos mucho en psicopatologías. Este, algún tipo de trastorno, ¡pum!, te vas a la infancia y es por la madre. Entonces, hacer las paces con mamá yo creo que es muy importante también para sanar procesos de pareja, de todo esto. Sí, sí afecta mucho, el tema pareja. En mi caso, Ujú, el problema es que como mi mamá padecía depresión, mi mamá ha tenido intentos suicidas, entonces desde que yo estaba muy chica, yo estaba como muy al pendiente de ver a mi mamá sufriendo por lo que vivía con sus parejas. ujú. Entonces yo me hice su cuidadora también. Ah, ¿Por ya. qué? Porque No, como ella era depresiva, ella no era fuerte emocionalmente. Mis hermanos empiezan a crecer y no, no sabes, o sea, con una agresividad impresionante. O sea, mis hermanos son de carácter fuerte, los tres, ujú, ¿no? Entonces mi mamá no podía con ellos. Se la comían viva. Entonces tenía que entrar yo para poner ahí un alto. Siempre entraba yo a defender a mi mamá, siempre entraba yo a ayudarla, siempre tenía yo que entrar y protegerla. Llegó al grado mi mamá de tomarme como su consejera de pareja y ya. pedirme que hablara con su esposo para arreglar sus problemas. A ese grado Sí, o intervine. sea, veo que no fuiste una niña, no viviste tu No. proceso de ser niña, de que te atendieran, que te cuidaran, tener a tu mamá. Tú fuiste la mamá de tu mamá, la mamá de tus Y hermanos a temprana edad. desde muy Sí. chiquita. Tengo una memoria, de hecho, me regresaron muchas memorias a raíz de las terapias, Ujú, pero tengo una memoria de que yo tenía 5 años y mi hermanita tenía 1 año y mi mamá me la dejó a cargo y me dijo, ay de ti si le pasa algo. todavía. Y seguido, esas sí, tengo varias memorias de que mi mamá se iba y se salía yo no sé a dónde y me dejaba a mí a cargo de mi hermanita y mi hermanita tenía 2 años y yo tenía 6. O sea, desde muy chiquita me dejaron a cargo unas responsabilidades muy grandes. Y yo aparte tenía la responsabilidad de cuidar a mi mamá. Entonces, para mi sanación Ujú. era muy importante quitar ese vínculo. Yo Wow, necesitaba desvincularme de mi mamá ujú. para poder sanar. Entender, pues, toda la parte que viviste, que te tocó, pero decir, como ahorita te comentaba, ¿cómo está la relación? Está mal todavía, pero al menos tú ya saliste, te cortaste relación con ella porque para ti no es Sí, sano. mira, yo en mi caso, Ujú, yo sí hablé con ella y todo, ella obviamente no ha trabajado emocionalmente y pues está muy sentida, ¿no? Conmigo. Pero para mí fue un corte liberador. Simplemente decirle la verdad. ya, Sí, simplemente hablar con ella y decirle la verdad. Mira, la situación que tú vives estás viviendo exactamente lo mismo que has vivido toda la vida con tus parejas y yo he cometido este error contigo. De aquí en adelante, así ya, así ya sé. Entonces, decirle las verdades a alguien no, no le es muy agradable si no tiene la inteligencia emocional para manejarlo. Entonces, ella quedó en ese estado muy sentido, pero yo, a mí, en mi ser interno, yo no tengo nada contra ella. De hecho, en algunas ocasiones, de repente veo que se sienta la familia y empiezan a hablar de estas situaciones, de cómo es mi mamá, y no me siento ni siquiera con las ganas de hablar mal de ella. de abordar el De tema. decir, no, o sea, no la juzgo Ujú, porque entiendo que ella trae sus pues, sus cosas. cosas y entiendo desde la triste infancia que ella tuvo, porque mi infancia no se compara a la que ella tuvo. Entonces ella viene de una infancia terrible. Claro que entiendo de dónde viene, no por eso justifico, pero acepto que mi mamá es como es. Y acepto que jamás voy a tener a la mamá que siempre quise, pero perdono, libero y sané todo. El momento en que yo la vea y ella me quiera hablar y ella me quiera buscar, yo no voy a tener ningún problema. Súper, wow, está súper fuerte y importante y es
te veo yo muy valiente, no es fácil llegar a pensar así como piensas, Lo que me como costó. sí, lo que te ha costado, de verdad, pues uno no elige en qué hogar y a qué padre tener, ¿verdad? Así es. Solo creces y ya están tus papás, pero sí depende de ti el cómo quieras vivir tu vida, qué es lo que quieres para ti. La verdad, yo te admiro mucho, te Gracias. felicito de verdad, y quienes te escuchan, yo creo que se llevan mucho que trabajar si es que están pasando por esto, para salir de donde no son felices, para crecer como persona, ¿verdad? Y si no pueden salir de allí, trabájenlo en ustedes, Sí, porque yo sé lo que se siente sentir que estás como con los pies en el cemento. Tu mente y tu corazón se quieren largar de allí, pero estás atorada, hay algo allí tan fuerte que no te deja moverte y te juzgas mucho a ti misma porque ¿por qué no te mueves? O sea, tú misma te culpas y que otros vengan y aparte te lo digan sí, es más fuerte. Entonces, hay que ser un poquito más comprensivos con las personas. Por alguna razón están en esa situación y no se pueden mover. por Trabaja patrones. en ti. Sí, Algo te entonces tiene allí. se llegó al punto en el que tu esposo es el que habla contigo, ya ve y todo, y dice, ¿sabes qué? Pues no soy feliz, tú tampoco, y llega el momento del divorcio, ambos llegan a acuerdos financieros, ahora sí. Sí, ahora fue muy diferente porque obviamente como él ya estaba en otra sintonía, llegamos a acuerdos muy rápido, muy fácil, llegamos al punto medio sin ningún problema, está todo muy bien y de hecho la relación es muy cordial, es muy buena y todo ha salido muy bien porque se está llevando el divorcio, el proceso de divorcio de una manera creo que muy sana y muy madura. Pues ya por parte tuya sana, ¿no? De Sí, que sanases todo eso sí, y para llegar a exacto. decir con esa Y tranquilidad. sí, algo que me ha agradado bastante es cómo se manejó con mi hija. Porque aunque mi hija es una adolescente, claro que le iba a afectar la Sí, separación sí, sí. por estar acostumbrada, ¿no? Pero mi hija también le gusta mucho la psicología y le gusta mucho los temas de los patrones mentales, entonces ella constantemente tiene esas conversaciones conmigo. Por lo tanto, ella estaba muy consciente de que la relación de su papá y la mía no era muy buena o no era sana. Entonces, algo que me gustó bastante fue que cuando mi ex esposo y yo hablamos con mi hija sobre la separación, lo que él le dijo fue, mira hija, estamos haciendo esto por ti. Nos estamos separando porque no queremos que tú repitas lo mismo que nosotros y queremos darte un buen ejemplo. Jamás te quedes en una relación de pareja donde no eres feliz. Y Wow. queremos enseñarte esto. Quiero que te quedes con esto. Y por eso tu mamá y yo estamos tomando esta decisión. Queremos enseñarte algo distinto y queremos que rompas los patrones. Entonces realmente me gustó bastante que a mi hija le haya quedado ese mensaje. Sí, sí, sí. Y creo que he platicado con Que mi se hija al rompa respecto ya y todo. ella sí se lleva ese mensaje, la verdad. Ujú. Ay, pues fuerte, bonito, no sé, pero qué bueno, este matrimonio llegó, ex matrimonio llegó a estos términos. Habrá muchos otros que lleguen diferente, ¿no? Otros de la greña todo el tiempo, no sé. Ya ni te pregunté, bueno, fue tan profundo esta entrevista que ya no te pregunté si en algún momento del matrimonio hubo violencia física entre ustedes dos. Eh, Como que cuando empezó a haber esta agresión de verbal, Ujú. hubo momentos en que pudo haber rebasado a eso, ¿no? Ajá. Pero no pasó a mayores. Sí, 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 no, No, no pasó a mayores. sino pues otro problema, porque hay muchos matrimonios, parejas, hombres, mujeres que sí viven Ujú, los golpes y que ahí tienen que estarse maquillando, o sea, esa parte que tú sí, dices de aparentar que todo estaba bien cuando no, pero ahora cómo aparentas que está bien golpeada con un con un golpe. golpe en la cara, ¿no? Yo te diría, en ese momento yo me hubiera ido, eso no lo hubiera tolerado. Yo te diría, Sí, yo también creo que pero lo dudo mucho. finalmente terminé tolerando un montón de cosas que yo juraba que no, que nunca Y lo iba a tolerar. Y la verdad, yo soy de la parte que dice, te meten un golpe y
te duele y después se te quita, pero también las palabras duelen claro. como un golpe Lo que sí es que viví muchísima agresión y violencia, verbal, emocional. mucha agresión verbal, porque la verdad había muchas críticas hacia mi persona. De parte Había, de él. sí, de parte de él había, Físicamente. sí, sí, o sea, había muchas, usaba mucho el sarcasmo, Ujú. este, para cubrir la violencia, ¿no? También como pareja, en cuestión sexual, también hubo mucha agresión en el sentido de ser crítica, de hacer ¿Cómo fue un minimización, ejemplo como que dices el este, que usaba la parte? no sé, cosas como, por ejemplo, ay, para allá hueles feo. O sea, Mm, cuando tú dices, y ahí estás tú oliéndote. sí. Entonces, no es verdad, no es cierto, ¿no? Ujú. Simplemente era Exacto. pues para minimizarte, ¿no? Sí. Que te Este, iba afectando de cierta sí, manera, ¿no? Ya claro, más tú ahí. Ok, sí. sí. Y por ejemplo, hace bastantes años, ¿no? Con la infidelidad, pues ese tema como que Se detonó. es una agresión a tu persona muy Sí, fuerte, sí, ¿no? sí. Y entonces allí, de por sí tú estás luchando con la comparación, ¿no? Sí. Ajá, y de repente él hace ciertos comentarios, hirientes hacia tu persona, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, hubo comentarios de, ¿cómo me enfadas? ¿Estás loca? No te aguanto, Ok. ¿sí? Entonces, o por ejemplo, de repente, cosas que eran importantes para mí y yo le platicaba y él así nomás le hacía la cara, ya vas a empezar con tus cosas. O sea, todo eso es agresión y uno no Sí, lo ve, y uno no no lo ve, ¿no? repite bonito. Así es. El pasivo agresivo, ay, mi pendejita, mi tontita, Ándale, ay, que te... ándale, horrible. exactamente. Entonces, ella, ay, no te enojes, estoy bromeando, ¿no? Pero sí había mucha minimización hacia mis creencias, hacia mi forma de vida, hacia lo que yo hacía para estar bien, ¿no? Yo estoy bien gracias a todo lo que he hecho, ¿sí? Y Y tú, entonces, y él minimizaba todo lo que yo hacía con bromas hirientes, con crítica directa o con agresión directa, ¿no? sí, sí, sí. Y eso fue hasta el final. Sin embargo, justo el día que ya nos íbamos a separar, voltea y me dice, me sorprende verte tan bien. Lo estás manejando muy bien. Dijo, me da mucho gusto verte tan fuerte. Dijo, porque a mí me está costando trabajo, pero te veo muy bien. Le digo, me han costado 4 años de mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Sí, 4 años. voluntad y Cosa que amor tú me propio. criticabas. Sí. Y yo dice, pues felicidades, porque te veo muy bien. De hecho, yo voy a empezar a tomar terapia también. Entonces, ese reconocimiento que siempre esperé, pues se dio hasta el final, ya que chiste. Sí, ya no, y es lo que tú tenías las expectativas de que sucediera eso y nunca pasó. Sí, Y no, yo creo que no. se cansa la persona, ¿no? Tú Sí, es te que cansas de finalmente, esperar algo que no llega. exactamente, ese Ujú. es el tema. Y esa agresión finalmente es a tu persona lo siente como una agresión. Sí, Y sí, esa sí. agresión psicológica, emocional, verbal, Y en muchos sentidos. reconstruirte, ¿verdad? Tú de que, a ver, Sí, no, no, yo no soy esto y ahí te estás así es. De hecho, reconstruyendo. tuve que llegar al momento, de hecho, no recomiendo que hagan lo que yo hice de decir, me quedo aquí aguantando esta situación en lo que yo trabajo en mí misma. Bueno, eso me Ujú. funciona a mí por la cuestión económica, por lo Sí, que yo porque tuve que trabajar dependías, ¿no? Sí, económicamente. Pero la verdad es que yo tuve que trabajar tanto mi autoestima como para crear un escudo que no me pegara lo que él dijera, ya. de ignorar sus palabras, que no me De importaran. valer. ¿Mm? Así es. Sí, sí, Que no es lo ideal, ¿eh? No es lo sí, ideal que te quedes en una relación de pareja donde la persona te dice cosas hirientes a tu ser. Yo no estoy diciendo a tu persona, a tu ser, quién eres tú, lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas. claro. Sí, no Wow. deberías quedarte, la verdad. Muy bien, pues llegamos al final, creo yo. Muchísimas gracias por compartir. No sé No, pues si un quisieras gusto. dar un consejo. Bueno, ya nos diste muchos, ¿verdad? Pero como para cerrar este momento, ¿qué te gustaría transmitirle a alguna persona? Porque nos decimos mujer, pero también hay hombres, ¿no? Que viven, que es al revés, la violencia es al revés, o a veces es
de ambos. ¿Tú qué les De dirías? hecho, ese es un tema muy importante, que para mí es muy importante, que ahorita muchísimos hombres están sufriendo agresión y Sí, violencia y está siendo minimizado este tema, ¿eh? sí, Porque ahorita incluso hasta se ve bien que las mujeres no se dejen, que pero no por salgan, eso vas a violentar a los hombres. Y hay claro. bastante hombres que también están sufriendo la misma situación, que tampoco son felices y que se quedan ahí atorados por cuestiones del deber. Ajá. El sentido del deber los tiene atorados en una situación donde son minimizados y no son felices. Ujú. Tampoco deberían. El consejo o el mensaje que a mí me gustaría dejarles es que tomen terapia, que la situación en la que tú estás viviendo tiene solución, pero la solución está en ti. Jamás la solución va a estar afuera, En manos de jamás, otras personas nunca. nunca, Y todo. si es un tema de pareja, nunca va a estar la solución en tu pareja, siempre va a estar en ti. Entonces, el mensaje que yo les dejo es, busca la terapia que sea la indicada para ti. Busca el terapeuta que sea el indicado para ti. No te canses de buscarlo hasta que lo encuentres, porque entonces vas a encontrar tu sanación. Y Claro, eso depende 100% de ti, nada más. sí. Pues muchísimas gracias de nuevo. Espero No, no, ustedes, que les muchísimas gracias por guste invitarme. este pequeño podcast que organizamos con mucho cariño y con mucho amor. De verdad es solo para compartir un suceso que lo vivió en experiencia propia. Y espero que pues que les sirva, que les ayude y les agradezco mucho el estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias. Adiós.